Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Ivonne Llanes. Ella es integrante de la Fundación Acción Ecológica, de esta organización ambientalista. Ivonne, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues es importante profundizar los análisis y el conocimiento, sobre todo, de la realidad que estamos enfrentando en este contexto de crisis climática, enormes sequías. Le acabábamos de escuchar a doña Bélgica Jiménez sobre todo lo que están viviendo en el campo. Ha sido imposible ya sembrar, es imposible tener y contar con el alimento necesario para los animales, es decir, la producción de alimentos también se está viendo afectada, y quizás uno de los temas que más nos preocupa también es el propio consumo, las dificultades para acceder al consumo de agua potable. Muy probablemente el día lunes empezaremos con cortes programados de agua potable de hasta 8 horas aquí en la ciudad de Cuenca, una ciudad de 4 ríos, que podría resultarnos impensable que en algún momento nos iba a faltar el agua, pero ya lo estamos viviendo. Sin embargo, hay sectores que todavía desconocen esta situación de crisis climática y los efectos. Ivonne, bienvenida. Muy buenos días, muy buenas noches casi acá. Yo me encuentro en este momento en Bakú, en la COP29 de cambio climático, y efectivamente lo que ha dicho la compañera Bélgica es una realidad que aquí en las negociaciones no se refleja, porque aquí lo que se está buscando es continuar con la contaminación, que es la que causa el cambio climático. ¿A qué me refiero? Que en las negociaciones de clima lo que se está haciendo es permitiendo que las empresas y los países contaminantes, a través de lo que se conoce como los bonos de carbono o las compensaciones de carbono, puedan seguir contaminando y causando el problema de la crisis climática. Hubiera sido muy bueno que la compañera Bélgica venga acá y pueda decirles a todos los negociadores lo que ella acaba de decir este momento ante la radio, porque aquí no quieren escuchar a los pueblos, no quieren escuchar a las comunidades, y lo único que hacen es escuchar a las empresas transnacionales que trabajan en colusión con los gobiernos y con los delegados, sobre todo de los países contaminantes. Aquí lo que nos preocupa muchísimo, Ivonne, es precisamente que el acopio de recursos económicos para grupos específicos está prácticamente poniéndose encima del bienestar colectivo, del bienestar general, que además será para todos y todas, ¿no? Nos preguntamos de qué nos va a servir tener muchísimo dinero si ni siquiera vamos a tener acceso al agua. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cambios en la industria, aquí mismo hablamos intensamente de la actividad extractiva, pero ¿de qué nos va a servir todo esto si ni siquiera vamos a tener agua? Hemos vivido 4 meses, como decía doña Bélgica, prácticamente sin lluvias, los terrenos están secos, los ríos están secos y no vamos a tener agua ni siquiera para el consumo. Pues sí, efectivamente, pero lo que nosotros tenemos que ser conscientes es que esto ya se veía venir. Es decir, ya desde hace varios años que se sabe que uno de los problemas del cambio climático es la escasez del agua. Y lastimosamente los países andinos son justamente aquellos que van a sufrir más. No solamente porque hay una sequedad de los páramos, sino que además los glaciares, que son la fuente de muchos de los ríos andinos, también están retrocediendo. Entonces, y no es necesario que sean los científicos los que nos hayan dicho, las comunidades campesinas ya veían que ya no se puede guardar las semillas, que ya no hay agua para sembrar, que las cosechas se están perdiendo, y esto va a ser de aquí en adelante permanente, no solamente en el Ecuador, también en los países africanos, en los países asiáticos, y eso va a ser un problema muy grave para la soberanía alimentaria en el futuro. E indigna ver cómo efectivamente los gobiernos están promoviendo todavía la minería, están todavía promoviendo la ampliación de la frontera petrolera. El gobierno no quiere dar paso a lo que la consulta popular el año pasado decidió, de empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Yo aquí me he dedicado a avisar con orgullo que el Ecuador es uno de los países que está dando pasos certeros para enfrentar el cambio climático, pero el gobierno obviamente no quiere cumplir,
Y no solo eso, sino que está ampliando la frontera petrolera, está ampliando la frontera minera y por supuesto no se conduele de todas las personas que pasan 8 o 12 horas sin electricidad y sobre todo de los campesinos que ya no tienen agua para cultivar. Además, Ivonne, preocupa mucho también lo que suele suceder en estos encuentros internacionales, ¿no? Aquí mismo en Ecuador estamos siendo sede, la ciudad de Cuenca, de esta 29ª cumbre de presidentes, de jefes de Estado, de líderes de Iberoamérica, aunque ha habido una enorme ausencia de líderes de Iberoamérica, pero uno de los temas que era digamos, lo que sostenía este encuentro era la sostenibilidad, pero vemos que mucho se habla o mucho se dice, pero de esto prácticamente nada llega a la práctica. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el tema del desarrollo sustentable se ha convertido en un mero eslogan. Mucho hablan de la sostenibilidad, de trabajar por el cambio climático, pero en la práctica las políticas van todo lo contrario. Es decir, las políticas de los tratados de libre comercio, las políticas de inversión en extractivismo, las políticas que favorecen el agronegocio, eso no tienen nada de sustentables. Entonces, muchas veces cuando se escucha que es la cumbre de la sustentabilidad, que hay un tema de sustentabilidad, básicamente es puro lavado de imagen y es porque simplemente les parece que la gente, ellos creen que la gente es tonta y que no se da cuenta que lo que está pasando es justamente todo lo contrario, es decir, que se está haciendo cada vez la vida más insustentable. Pero también quería referirme a una cosa. Es verdad que todos tenemos responsabilidades comunes en la defensa de la naturaleza frente al cambio climático, etcétera, pero hay responsabilidades diferenciadas. No es lo mismo lo que contaminan los países industrializados del norte que lo que contaminan los países como el Ecuador, que es responsable del menos del 0.3% de las emisiones globales de CO2. Y también, por supuesto, no es lo mismo lo que consume la Coca-Cola a lo que consumen las personas en el Ecuador para tomar un baño, para lavarse los dientes. Es decir, sí tenemos que ser responsables, pero no tenemos que tampoco recaer sobre nuestros hombros la responsabilidad que tienen otros países, las industrias mineras, las grandes contaminadoras, las grandes empresas de bebidas envasadas, que son las que principalmente consumen también agua potable, por ejemplo. Entonces, está bien educar a nuestros niños, está bien que en las escuelas haya una conciencia ambiental y efectivamente ahorrar agua y etcétera, pero al mismo tiempo tenemos que exigir que los grandes consumidores sean los que tomen las medidas también y no solamente los pequeños consumidores en países como el Ecuador o países como la India o como otros países que se insiste en que contaminan mucho, en que todos quieren tener teléfono, etcétera, cuando en realidad los Estados Unidos, Europa, España, Portugal, ya que estamos hablando de Iberoamérica, de la cumbre iberoamericana, también son responsables del excesivo consumo que tienen de combustibles fósiles, el excesivo consumo y de muchos otros recursos naturales también. Y por supuesto, responsables de la mayor parte de la contaminación, por ejemplo, de la atmósfera con gases con efecto invernadero. Entonces, a exigir también a los países contaminadores, a las industrias, también para que tomen ellas medidas y no solamente nosotros al cerrar la llave o tomar duchas de 1 minuto, yo creo que también exigir a los que más contaminan y consumen. Ivonne, aquí preocupa mucho las políticas de estas grandes naciones, las más contaminantes, pero además de estos líderes mundiales cuyas decisiones tienen un impacto en el mundo entero. Y aquí debería preocuparnos el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Él es uno de los líderes mundiales que desconoce además la crisis climática, y esto nos lleva a pensar que efectivamente no va a implementar ninguna acción, la más mínima, para ni medida de adaptación al cambio climático, mucho menos una medida de combate al cambio climático. No sé si tenemos la conexión con Ivonne, estamos teniendo algún pequeño problema con el internet, ahí estamos.
Efectivamente, Donald Trump es un negacionista. Ahí estamos ya. Efectivamente, Donald Trump es un negacionista del climático. Y de hecho, la Acción Argentina o las negociaciones de clima el día de ayer. Y esto fue porque seguramente después de la visita y de la reunión con Donald Trump, le dijo que le convenció, o Milei ya pensaría que el cambio climático es una mentira. Entonces, yo creo que en términos de las negociaciones, no importaría tanto que Trump, digamos, diga que no va a seguir. Sí, tenemos un problema de conexión con Ivonne. Vamos a darle unos segundos para ver si podemos mejorar la comunicación. Tal vez si nos reubicamos en otro lugar para poder tener una mejor conexión de internet, pues ella no se encuentra aquí en el país, está participando de esta reunión sobre el clima. Y vamos a intentar tener nuevamente una conexión, ojalá de mejor calidad, y precisamente esta situación relativa a la crisis climática ha sido uno de los puntos centrales de la contracumbre que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cuenca, pues son precisamente las comunidades indígenas, las comunidades campesinas las que sienten de más de cerca, digamos así, los impactos de esta crisis, pues el daño en los suelos, esto acarrea una serie de problemas en cadena en la soberanía y la seguridad alimentaria, es decir, la producción de alimentos para la gente no solamente de las zonas rurales de su propio consumo, sino estos alimentos que son trasladados también a la ciudad, los alimentos que consumimos todos se ven afectados, pues la sequía se ha extendido de manera importante en nuestro país, no solamente en nuestro país, en nuestra región, pues vemos problemas similares, tanto en Colombia, hemos visto en Perú y en otras zonas de la región que están trayendo consecuencias catastróficas. Es momento de que todos que somos corresponsables de esta situación tomemos decisiones, pero como nos decía Ivonne, exigir a las grandes naciones, las mayormente responsables de esta situación, que tomen acciones al respecto. Me parece que no tenemos el contacto nuevamente con Ivonne. Ojalá más adelante pues vamos a cambiar de tema. En este informativo son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos